versículo 16. Juan 15, 16. Hay una expresión tan maravillosa en esta parte. Pueden leerlo, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Qué bueno que podemos estar en la casa de Dios. Qué bueno que podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Hay una situación crítica en los Estados Unidos donde no están permitiendo que se reúnan. Hay una situación catastrófica de verdad, el querer callar a aquellos que están dispuestos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Por eso usted y yo tenemos que disfrutarlo, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, y sobre todo cuando vemos qué dice la palabra de Dios en Juan 15, 16. ¿Qué dice? Qué interesante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. No es una obra de casualidad que tú conozcas de Jesucristo. No es una obra de casualidad que tú hayas dado ese paso tan trascendental diciéndole a Jesús: te necesito en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Es porque Él ha puesto sus ojos en ti, porque Él te ha elegido. Y Juan 15, 19 dice: yo los elegí del mundo. No le era extraño la condición en la que nos encontrábamos. No era desconocido para Él cuál era nuestro caminar. Pero Él dice: yo los elegí del mundo. Y también dice: yo sé a quienes he elegido. Yo creo que pueden decir gloria a Dios. Yo sé, dice Jesús, yo sé a quienes he elegido. Entonces, el apóstol San Pablo estaba tan conviccionado de esto, tan entendido, que él le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios que nos haya elegido. Y creo que también el Centro Bíblico Berea debe sentir lo mismo. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios que Dios nos haya elegido. Amén. Nos eligió para salvación. Así que les dice: ustedes deben estar firmes y retener la doctrina. No sé qué medios Dios usó para que tú vinieras a Cristo, pero quiero decirte que hubo un hombre que fue llamado igual que tú, un hombre que fue escogido igual que tú, un hombre que Dios miró su situación, su condición, su corazón, y lo escogió para que llevara a cabo una obra grande mientras él estaba en esta tierra. La palabra de Dios nos enseña de un siervo de Dios llamado Elías, y un día recibe la instrucción de Dios. Le dice: ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Le da una encomienda: vas a ungir a Eliseo
para que sea profeta en tu lugar. Qué trabajo tan difícil. Imagínese ungir a alguien que me va a sustituir. Y dice la palabra que Eliseo fue y que Elías fue y encontró a Eliseo trabajando juntamente con 11 yuntas. Qué interesante que Dios no busca a la gente desocupada, busca a la gente ocupada, la gente trabajadora. Y va y lo encuentra trabajando con 11 yuntas delante de él. Y Eliseo era la última yunta, él era el número 12. Y podemos ver esta acción que quizás ya lo has escuchado. Dice que pasando Elías delante de él, echó sobre Eliseo su manto. Y cuando hizo esto Elías, dice que Eliseo dejó los bueyes. Eliseo dejó los bueyes y corrió atrás de Elías y le dice: te ruego que me des oportunidad de besar a mi padre y a mi madre, como quien dice, permíteme que me regrese a casa y me despida de mis padres, y luego te seguiré. Elías le contesta: ¿qué pasa? Tú regresa, solamente piensa en lo que te dice. Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Cuando vemos las expresiones de esta palabra en las diferentes versiones, ¿qué te he hecho yo? Diciendo: yo no te llamé. Ay, hija, gracias. Yo no te llamé. Y es lo mismo que tenemos que estar pensando nosotros. Es lo mismo que tenemos que determinar nosotros. Jesús nos ha hecho ese llamado y es a Él al que debemos seguir. Jesús es el que nos ha escogido y a Él es al que debemos servir. No es el pastor, no es el líder, Dios es el que te escogió. Él es el que puso sus ojos sobre ti. Él es el que te ha amado con amor eterno. Él es el que tiene proyectos y propósitos para tu vida. Cuando le hace notar esta expresión a Eliseo: yo no te estoy llamando, yo no te estoy pidiendo que vengas tras de mí, yo no te estoy escogiendo. Cuando lo razona Eliseo, dice que viene, dice, se vuelve y toma el par de bueyes y los mató. Y con la madera del arado coció la carne y la dio al pueblo para que la comieran. Y luego se fue tras Elías y expresa: y le servía. Y le servía. Se deshizo de todo lo que pudiera volverlo atrás. Y esto es interesante. Cuando nosotros tomamos determinaciones firmes de caminar y de seguir a Jesús, con esa determinación, aún expresando: ni principados, ni potestades, ni huestes de maldad podrán separarme del amor de Cristo. De esa magnitud se necesita la iglesia caminar hoy día, determinado a dejar todo atrás. Y bueno,
Dice la palabra que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y llegó el día cuando necesitaba ocupar el lugar Eliseo. Pero para eso hubo una cierta experiencia. Cuando ya estaba caminando Elías juntamente con Eliseo, iban siempre juntos. Y parece que había mucho acercamiento ahí en Gilgal, mucho estar en ese lugar. Y venían de Gilgal y Elías le dijo: quédate aquí, Jehová me mandó a Betel. Y esto es interesante. Hay situaciones a veces que quieren hacer detener al pueblo de Dios que avance. Pero dice Eliseo: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Elías le dice: Eliseo, quédate ahora aquí, Jehová me envió a Jericó. No te dejaré. Y cuando vinieron a Jericó, Elías le dice: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me envió al Jordán. Y dice que Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pareciera que a medida que toma la decisión de seguir firme, a medida que toma la determinación de avanzar hacia adelante, le hacía en la expresión ser más fuerte. Dice: y fueron ambos. Cuando ya llegaron al Jordán, dice que Elías y Eliseo estaban parados junto al Jordán. De pronto Elías dobló su manto y con él golpeó el agua del río. Y eso se produjo que el río se dividiera en dos y que se detuviera el agua de un lado y del otro, y pasaron en seco. Cuando vio esto, el estar caminando por tierra seca, definitivamente era algo asombroso, maravilloso, incomparable, ¿no crees? Y cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Para este tiempo se había establecido en el corazón de Eliseo el deseo que ya estaba en el corazón de Dios, que ocupara el lugar de Elías. Y él lo expresa: te pido que me permitas, pero fue más allá. Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y Elías le contesta: has pedido algo difícil, pero, si me ves en el momento que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no, no lo recibirás. Cuando podemos ver que hubo una determinación firme de estar caminando a donde quiera que fuera Elías, ahora entra en otra dimensión, en otra situación. Ahora no solamente tenía que caminar con él, no solamente tenía que estar listo a ver qué ocupaba Elías, no tenía que estar solamente sirviendo, sino que ahora tenía que estar atento, mirando, no perderlo de vista. Oiga,
en este tiempo en el cual estamos viviendo los últimos tiempos. Mire, para este tiempo, ¿qué le puedo decir de tantos años que he caminado mirando? Pero para mí esto es glorioso, que este es el cumplimiento de la palabra, que estamos viviendo los últimos tiempos. Este es el tiempo en el que la iglesia tiene que despertar. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que levantarse firme, segura que Dios es real en su ser y que puede avanzar y caminar en su vida haciendo lo que Dios tiene para usted. Llevar a cabo el plan y el propósito por el cual Dios le escogió. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra que mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Es interesante pensar en este tiempo de estar alerta, con los ojos puestos en su amo, en su compañero. Y este es el tiempo que la iglesia tiene que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es el tiempo en el cual tenemos que estar firmes, fortaleciéndonos. ¿Qué dice la palabra? No actuar a mi manera, no hablar a mi forma, sino hacerlo conforme dice la palabra de Dios. Y eso hará que estemos firmes y seguros para estar un día con Cristo por siempre y siempre. Amén. Y dice que cuando pasó entre los dos hombres, y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino, y Eliseo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y mientras desaparecieron de su vista, dice la Escritura, rasgó su ropa en dos, como señal de angustia. O sea, una experiencia sobrenatural, una experiencia impactante en su vida, lo que estaba mirando, lo que estaba sucediendo. ¿Pero qué cree? Dice, entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído cuando fue llevado. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Se regresó al Jordán y se paró a la orilla. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que entonces regresó al Jordán y se paró a la orilla y golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Este es un tiempo que la iglesia tiene que avanzar, tiene que pararse en lo que Dios ha prometido, tiene que establecerse en su mente, en su corazón, que ese es el tiempo de accionar como dice la palabra. Un sencillo ejemplo: la palabra de Dios dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Sin temores. Dios lo hace. Dios lo hace. Y tú vas a ver la mano de Dios. Y tú vas a ver el poder de Dios. Imagínate
la experiencia, el sentir del corazón de Eliseo al mirar que estaba sucediendo lo mismo que le pasó cuando iba con Elías. Se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Y ahí estaba un grupo de profetas de Jericó que vio desde lejos lo que había sucedido. ¿Y qué exclamaron? Dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron esos 50 profetas a recibirle y se postraron delante de él. Y yo quiero decirte, en este día, cada uno de nosotros, al igual que Eliseo, también hemos sido llamados con un propósito. Este es el tiempo que la iglesia despierte. Este es el tiempo que la iglesia se levante. Este es el tiempo que cada corazón en esta casa tiene que estar despierto. Porque es el tiempo que ha llegado de caminar cerca del Señor. Repito lo que dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses: dando gracias a Dios que nos haya escogido, y debemos permanecer firmes, sobre todo cuando vemos que la palabra que se está cumpliendo. Vendrán muchos diciendo que vienen en el nombre de Jesús, y algunos dirán: yo soy el Cristo. Ese es el tiempo que la iglesia tiene que permanecer firme en lo que dice la palabra, y aún expresar como estuvo expresando Eliseo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Este es el tiempo de no alejarse de Dios. Este es el tiempo de acercarse aún más. 50 años atrás había una alabanza, y yo podía ver, siendo una jovencita, adolescente, yo podía ver la gente entonando esta alabanza, saliendo lágrimas de sus ojos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Y se llamaba esta alabanza: entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Pónganse de pie. Este es un tiempo que tienes que estar entendido, que así como Elías llegó ante Eliseo para transmitir un mensaje objetivo ante este varón Eliseo lo entendió y determinó caminar de esta forma en una entera consagración. Y este es el tiempo de caminar de esta forma y poder entender que tienes un plan y un propósito de parte de Dios a cumplir en esta tierra. Voy a invitarte que puedas cerrar tus ojos y puedas pensar que este es el tiempo, quizás en esa expresión figurativa, tomar el manto de Elías y experimentar las obras que Dios puede hacer en tu vida
y a través de tu vida. Esto te va a dar ánimo. Esto te va a impulsar a seguir adelante. Esto te conviccionará que verdaderamente Dios es real. Dios te ha escogido. Dios te ha elegido. Dios te ha llamado para que tú seas luz de este mundo, para que tú seas sal de esta tierra, para que tú seas portador de su gloria, para que tú determines verdaderamente tener una entera consagración, porque has sido elegido por Dios. Me gustaría en esta hora pedirte que abrieras tu boca y empezaras a hablar con el Señor, hablar con el que te escogió, hablar con el que puso sus ojos en ti. Antes era esta alabanza la expresión: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. En este día, quizás tú que me estás mirando y no asistes a una iglesia, puedas pensar, ¿también tendrá Dios un plan para tu vida? Déjame decirte que el plan y el proyecto de Dios es que nadie se pierda. Y este es también tu tiempo de oportunidad para que, como Eliseo, tomes la decisión de dejar tu vida pasada y entregarla a Cristo Jesús. Determinar que la vida nuestra en Jesús es una vida en la cual estamos seguros y confiados que siempre nos sostendrá y nos ayudará para vivir una vida conforme a su plan y a su propósito. Deseo que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que escuche esta publicación, sea tu Espíritu Santo tocando todo su ser, sea tu Espíritu revelándose a su vida. Mira, si está en angustia, si está en problemas, si está en necesidades, si está en drogas, si está en aflicciones, si está en angustia, que Él pueda experimentar que tú eres el Dios Todopoderoso que puede ayudarle en toda situación y circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, cada hogar donde entre esta predicación, Padre, la mano tuya se haga visible sobre ellos. Cada familia sea alcanzada para la gloria de Cristo Jesús. Y que lleguen a tomar determinaciones también de tener una vida consagrada a Cristo Jesús. Que sea la paz de Dios sobre sus vidas. Que Dios les bendiga.